Una amable camarera negra pagó el café de un anciano, sin saber que era un multimillonario que buscaba a otro mendigo haciéndose pasar por cliente. La voz del gerente Christopher atravesó el bullicio de la cafetería como un cuchillo. Ya, te lo dije. Esto no es un refugio. Sin dinero no hay servicio. Las miradas curiosas de los clientes se dirigieron al anciano canoso y andrajoso que estaba de pie junto al mostrador. Le temblaban ligeramente las manos mientras rebuscaba en los bolsillos vacíos de su abrigo desgastado. «Juro que traje la cartera», murmuró con la voz temblorosa de vergüenza. «Solo quería un café para calentarme antes de irme a casa». «Y yo solo quiero clientes que paguen», replicó Christopher, señalando la puerta. «Tenemos una política estricta de no aceptar vagabundos. Estás ahuyentando a los clientes de verdad». Maya Johnson, de 28 años, observaba la escena mientras limpiaba una mesa cercana. 6 meses en el trabajo le habían enseñado cuándo intervenir y cuándo permanecer invisible. Pero algo en esta situación despertó un recuerdo doloroso que había intentado enterrar. El de cuando su abuela, confundida por la demencia, fue tratada como una intrusa en unos grandes almacenes. Un silencio incómodo llenó la sala mientras el gerente continuaba su humillación pública. «Quizás deberías probar en el albergue de la Tercera Avenida. Sirven sopa gratis a personas en tu situación». Una risa ahogada provenía de una mesa cercana, donde 3 ejecutivos trajeados observaban el espectáculo como si fuera entretenimiento gratuito. «Estos viejos se creen con derecho a todo», comentó uno de ellos lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Maya respiró hondo, se ajustó el delantal y caminó con determinación hacia el mostrador. Sus ojos se cruzaron, brevemente, con los del anciano. No solo había vergüenza en ellos, sino también una dignidad que se negaba a ser quebrantada por completo. «Yo pago su café», anunció, dejando un billete de $5 en el mostrador. El dinero representaba la mitad de sus propinas del día, dinero que necesitaba para el pasaje de autobús de la semana. Christopher la miró con ojos furiosos. «Maya, no. Te metas en esto. No es tu problema. Es una cuestión de decencia humana», respondió ella, con voz serena pero firme. «Y si alguien debería avergonzarse, no debería ser él». El gerente le arrebató el dinero. «Su café está servido, señor, cortesía de nuestra empleada, que al parecer ahora cree que puede tomar decisiones administrativas». El anciano miró a Maya con genuina gratitud, enderezando un poco su postura mientras ella lo acompañaba a una mesa. «Gracias», susurró. «No esperaba encontrar amabilidad hoy». Maya se limitó a sonreír. «Mi abuela solía decir que la amabilidad no es algo que se espera, es algo que se practica». Al día siguiente, Maya fue llamada a la oficina del gerente antes de empezar su turno. Christopher la esperaba con una mirada de falsa preocupación que ella conocía bien, la misma que usaba antes de despedir a los empleados. «Maya, ¿entiendes que esto es un negocio, no una organización benéfica?», no esperó su respuesta. «Tu comportamiento de ayer fue inapropiado e insubordinado. Peor aún, humillaste al personal y a la gerencia delante de los clientes». «Pagué con mi propio dinero», argumentó. «No se trata de dinero». La máscara de calma desapareció al instante. «Se trata de autoridad. Nos hiciste quedar como insensibles para promocionarte como una especie de heroína. Eso es inaceptable». Fue cuando dejó el formulario de advertencia sobre la mesa que Maya sintió la primera punzada de miedo real. Este era su tercer trabajo, en 18 meses, y el único que le pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler y la medicación de su madre. «Firma esto», ordenó Christopher, «y considérate en libertad condicional. Un incidente más como este y estás fuera». Mientras firmaba el documento con manos ligeramente temblorosas, Maya notó algo curioso en el comportamiento del gerente. Un nerviosismo inusual, como si él también estuviera bajo presión. Sus ojos no dejaban de mirar la cámara de seguridad en la esquina de la habitación, algo que nunca antes había hecho.
Al final de su turno, agotada y desmoralizada, Maya recogió sus cosas de su casillero en el vestuario. Allí, escondido entre sus pertenencias, encontró un pequeño sobre blanco sin identificación. Dentro había un billete de $100 y una tarjeta que simplemente decía: «Gracias por su amabilidad. El mundo necesita más gente como usted». Mientras Maya sostenía la tarjeta, una extraña sensación de ser observada la recorrió por la espalda. Miró a su alrededor, pero estaba sola en el vestuario. De alguna manera, sin embargo, supo que este gesto inesperado no era solo un agradecimiento, sino el comienzo de algo mucho más grande. Esa noche, mientras preparaba la cena para su madre enferma en el pequeño apartamento que compartían, Maya no podía dejar de pensar en el anciano y la misteriosa tarjeta. Lo que más la intrigaba no era el dinero, sino su mirada. No solo gratitud, sino algo más profundo, como alguien que finalmente había encontrado lo que buscaba tras una larga búsqueda. Si esta historia de valentía silenciosa te conmovió, no olvides suscribirte para descubrir cómo un simple acto de bondad puede desencadenar giros inesperados que cambian vidas para siempre. En los días siguientes, Christopher convirtió la advertencia en una misión personal, vigilando cada movimiento de Maya como un halcón hambriento. «Sigues esperando». 8 minutos tarde, le susurró al oído mientras ella balanceaba una bandeja pesada. «Y olvidaste la barra de condimentos». «Otra vez». Sus compañeros de trabajo ahora evitaban su compañía como si la indignación del gerente fuera contagiosa. Solo Zoe, una camarera recién contratada, parecía inmune al distanciamiento forzado. «Lo que hiciste fue increíble», confesó Zoe durante un descanso en la sala de descanso. «Todo el mundo está hablando de eso, pero nadie tiene las agallas de decírtelo a la cara». «¿Hablando de qué, exactamente?» «Christopher tiene un apodo entre nosotros, el Terminator». No es la primera vez que Zoe me muestra publicaciones en grupos locales que comparten experiencias similares en la cafetería. Una publicación reciente decía: «Disculpen si no parecemos lo suficientemente ricos como para tomar café en su establecimiento». «¿Por qué nadie lo denuncia? El dueño nunca aparece y Christopher es pariente suyo. Además», Zoe bajó la voz, «él controla los horarios y las propinas. Cualquiera que se queje acaba con los peores turnos o lo animan a irse». Fue entonces cuando un hombre con un traje impecable entró en el café. Maya lo notó de inmediato, no por su ropa cara, sino por sus ojos. Eran iguales a los del anciano, pero con un rostro transformado, sin barba, con el pelo perfectamente cortado y una postura erguida. Christopher, al ver a un cliente aparentemente adinerado, se acercó con una sonrisa que Maya nunca antes había visto. «Bienvenido, señor. Puedo recomendarle nuestro café especial importado. No está en el menú. Lo reservamos para clientes selectos». El hombre sonrió cortésmente. «Gracias. La camarera que atendió a un señor mayor hace unos días está trabajando hoy». La sonrisa de Christopher se congeló. «Lo siento, señor, pero no sé a quién se refiere. Puedo atenderlo yo mismo». «Insisto. Me gustaría que me atienda». Christopher llamó a Maya con un gesto rígido. «Este caballero pregunta por usted». El hombre extendió la mano. «Encantado de conocerla formalmente, Maya. Soy Edward Thornton». El nombre impactó a Maya como un rayo. Edward Thornton, el filántropo. Multimillonario que aparecía ocasionalmente en reportajes sobre donaciones millonarias. El mismo hombre al que ella había defendido, disfrazado de anciano. «Me gustaría invitarla a charlar», dijo, entregándole una tarjeta dorada. «No es una entrevista de trabajo. Se trata de algo mucho más significativo». Esa noche, mientras investigaba en casa, Maya descubrió que Thornton no solo era rico, sino que era famoso por invertir en personas y causas que otros ignoraban. Más intrigante aún, era dueño de una cadena de cafeterías que competía directamente con la empresa para la que ella trabajaba.
Antes de lanzar nuevos proyectos, Thornton solía probar entornos, apareciendo disfrazado para observar comportamientos auténticos. El método se conocía como la prueba de Thornton. A la mañana siguiente, llegó una carta formal al apartamento de Maya. Dentro, junto con una invitación a almorzar en el Hotel Alexander, había fotos antiguas de la cafetería donde trabajaba. Las imágenes mostraban un establecimiento original de la década de 1920, con la inscripción Johnson's Coffee Shop en la portada. Una nota manuscrita decía: PD, tu abuela tenía razón sobre la amabilidad. Y, quizás deberías saber que este lugar tiene una historia que alguien quiere ocultarte. Maya sostenía las fotos con manos temblorosas. Johnson, su apellido. ¿Coincidencia o conexión? Al final del día, Maya encontró una memoria USB en su taquilla con una etiqueta. Vigila antes del almuerzo de mañana. En casa, descubrió 3 archivos. Registros históricos que demostraban que el café había pertenecido originalmente a la familia Johnson en la década de 1930. Fotos recientes de trato discriminatorio en el establecimiento. Y lo más impactante de todo, un contrato de sociedad de 1932 que demostraba que el café nunca se había vendido, sino que había sido robado mediante fraude cuando su bisabuelo enfermó. Maya permaneció en silencio, asimilando la revelación. Este lugar donde la habían tratado como a una forastera había sido construido por su propia familia. Un legado robado mediante discriminación sistémica que, casi un siglo después, por fin podía ser expuesto. Su teléfono vibró con un mensaje de Zoe. Christopher está entrando en pánico. La empresa matriz enviará inspectores mañana. Graves acusaciones de discriminación. ¿Qué hiciste? Mientras escribía su respuesta, Maya sintió que la determinación crecía en su interior. No era una ira impulsiva, sino algo más poderoso. En las sombras de su pequeña cocina, con la luz de su portátil iluminándole el rostro, Maya Johnson ya no parecía una camarera intimidada, sino una heredera preparándose para reclamar su legado robado. El Hotel Alexander era un monumento a la elegancia del viejo mundo, con columnas de mármol y candelabros que habían presenciado décadas de reuniones entre los poderosos. Maya, con su único vestido formal, cruzó el vestíbulo sintiendo miradas que cuestionaban su presencia. Edward Thornton esperaba en una sala privada, de pie junto a la ventana. No estaba solo. Una mujer de mediana edad, con el cabello canoso impecablemente recogido, y un hombre más joven con gafas modernas, se pusieron de pie cuando ella entró. Maya Johnson, te presento a Margaret Chan, mi abogada corporativa, y a James Washington, experto en derecho inmobiliario y justicia restaurativa, presentó Thornton. Hemos revisado los documentos, dijo Margaret sin rodeos. El contrato de 1932 es claramente fraudulento. Tu bisabuelo, Thomas Johnson, nunca vendió la cafetería. Se la arrebataron en una conspiración mientras estaba hospitalizado. Esto no es raro, añadió James, ajustándose las gafas. Durante la Gran Depresión y después, muchas propiedades de familias negras fueron expropiadas. El sistema estaba diseñado para garantizar que estos casos nunca se revisaran adecuadamente. Maya absorbió la información a medida que aparecían diapositivas en una pantalla digital, imágenes del restaurante original, escrituras de propiedad y una cronología meticulosamente trazada que mostraba cómo la familia Reed había borrado sistemáticamente la contribución de los Johnson. La pregunta es, dijo Thornton sentándose frente a ella, ¿qué quieres hacer con esta información? Mientras tanto, en la cafetería, Christopher se enfrentaba a su propia pesadilla. 2 ejecutivos de la sede central habían llegado sin avisar, exigiendo acceso a los registros de contratación, las quejas de los clientes y las grabaciones de seguridad. Es solo una auditoría de rutina, le aseguró uno, aunque su tono sugería lo contrario. Mientras rebuscaba entre documentos, en su oficina, Christopher encontró algo inquietante. Una vieja carpeta etiquetada como Johnson que nunca había visto.
Dentro había fotos en blanco y negro de la cafetería original con una orgullosa familia negra posando frente a la entrada. Sonó su teléfono. «Christopher Reed», respondió, intentando sonar seguro. «Señor Reed». La voz al otro lado era fría y profesional. «Soy el asesor legal de Thornton Hospitality Group. Le notificamos de una acción legal relacionada con la propiedad conocida como Reed Coffee House, anteriormente Johnson Family Café». A Christopher se le heló la sangre. Colgó y llamó de inmediato a su padre, Richard Reed, vicepresidente regional de la corporación. «Papá, tenemos un problema», dijo con la voz temblorosa. «Algo sobre la cafetería, sobre los Johnson». Hubo un largo silencio al otro lado. ¿Y entonces quién se enteró? «La camarera, Maya Johnson». Otro silencio. «¿Cuánto sabe?» «Todo, al parecer. Y tiene a Edward Thornton a su lado». La respiración agitada de su padre fue la única respuesta durante varios segundos. «Ven a mi oficina ahora mismo». 3 horas después, Maya regresó a la cafetería acompañada de Edward Thornton, sus abogados y un discreto equipo de filmación. Los clientes habituales observaban con curiosidad cómo el grupo se sentaba en una mesa central. Christopher salió de su oficina. Su rostro pálido contrastaba con el de su padre, Richard Reed, a su lado, más alto, mayor, pero con la misma expresión de arrogante superioridad que caracterizaba a su hijo. «Señor Thornton», lo saludó Richard con una sonrisa forzada. «¿A qué debemos este honor?». Edward no respondió. En cambio, le hizo un gesto con la cabeza a Maya. Ella se puso de pie, tranquila y decidida. «Señor Reed, me gustaría mostrarle algo a usted y a los clientes de este establecimiento». Con un clic, las luces se atenuaron y un proyector iluminó la pared principal. La primera imagen mostró el café original de 1932, Johnson Family Café, claramente en el frente, con la familia de Maya orgullosamente reunida al frente. «Este café fue construido por Thomas Johnson», anunció Maya, con voz sorprendentemente firme. «Fue el primer establecimiento en la ciudad en atender tanto a clientes negros como blancos en una época en que eso era revolucionario». Las imágenes avanzaron. Documentos, cartas y el contrato fraudulento firmado mientras Thomas estaba hospitalizado con neumonía. Cuando mi bisabuelo enfermó, Harold Reed, su abuelo, el señor Reed, falsificó documentos transfiriendo la propiedad a la familia. Reed continuó. «El café nunca se vendió, fue robado». Los murmullos recorrieron el establecimiento. Richard Reed dio un paso al frente, pero Christopher lo detuvo, con la mirada fija en una nueva imagen en la pantalla. Su propio correo electrónico enviado a la sede corporativa 2 años antes. «He descubierto unos documentos antiguos sobre la adquisición original de la propiedad. Posible problema legal con Johnson. Recomiendo destruirlos y negar su conocimiento si se les pregunta». El silencio fue absoluto. Christopher miró a Maya con una mezcla de sorpresa e ira. «¿Cómo los conseguiste?», preguntó. Ella respondió simplemente. «Al parecer, alguien del departamento de informática de la empresa guardaba copias. Richard fue el primero en recuperar la compostura. Estas acusaciones son infundadas. Se pueden falsificar documentos, se pueden inventar historias». Fue entonces cuando Edward Thornton finalmente habló, con su voz serena cortando el aire como un cuchillo. «Por eso también invitamos a esta gente». Se abrieron las puertas principales y entraron las cámaras de 3 canales de televisión, seguidas de periodistas y, para mayor sorpresa, el director ejecutivo de la corporación. «Señor Reed», dijo el director ejecutivo con calculada frialdad, «parece que tenemos un grave problema de legado». Richard se sonrojó. «John, podemos resolver esto internamente». «Ya pasó esa etapa», interrumpió el director ejecutivo. Dirigiéndose a las cámaras, continuó. «Como director ejecutivo de Reed Hospitality Group, estoy profundamente consternado por estos hallazgos. Estamos iniciando una investigación exhaustiva y nos comprometemos a corregir cualquier injusticia histórica identificada».
Christopher se tambaleó hacia atrás, apoyándose en el mostrador. «Esto nos va a destruir», susurró. Maya lo observó no con triunfo, sino con silenciosa determinación. «No», respondió en voz tan baja que solo él la oyó. «Esto restaurará algo que nunca debió haber sido arrebatado». Mientras las cámaras rodaban y los reporteros hacían preguntas, Maya mantuvo la calma. Su mirada ocasionalmente se cruzó con la de Edward Thornton, el hombre que había entrado en su vida como un anciano humillado y ahora le ofrecía un leve asentimiento en señal de aprobación. La cafetería nunca había estado tan silenciosa y, al mismo tiempo, tan llena de ruido contenido. El sonido de décadas de injusticia finalmente confrontadas a la luz del día. Esa noche, mientras la noticia dominaba las noticias locales, Maya, sentada en la cocina de su pequeño apartamento, vio a su madre enferma dormirse plácidamente por primera vez en meses. Una historia de robo y borrado se estaba reescribiendo, no con venganza, sino con verdad. Y esa verdad, comprendió Maya al apagar el televisor, era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que había imaginado cuando ofreció $5 a un desconocido necesitado. Han pasado 3 meses desde el día de la revelación, en la cafetería. Lo que comenzó como una noticia local se convirtió rápidamente en un caso emblemático de justicia restaurativa que capturó la atención nacional. Maya se detuvo frente al histórico edificio, ahora renovado. El letrero, original del Johnson Family Café, brillaba de nuevo en la fachada, restaurado a partir de 1900. Fotografías antiguas. Las puertas de cristal recién instaladas reflejaban su rostro, ya no el de una camarera intimidada, sino el de una mujer que había recuperado no solo una propiedad, sino también su lugar en la historia. ¿Estás lista?, preguntó Edward Thornton, acercándose silenciosamente. «Casi no parece real», respondió ella, observando el edificio que ahora pertenecía legalmente a la Fundación Johnson, creada gracias a un acuerdo millonario que el Reed Hospitality Group se vio obligado a pagar. Tras ellos, una pequeña multitud se reunió para la reapertura. Periodistas, residentes locales y, sobre todo, jóvenes de comunidades marginadas que habían sido seleccionados para el programa de formación en hostelería que se ofrecería en el local. En un café al otro lado de la ciudad, Christopher Reed contemplaba una taza de café barato. Su padre, Richard, había dimitido de la empresa tras la exposición, y Christopher había sido despedido públicamente como parte de la reconstrucción de la integridad corporativa anunciada por el director ejecutivo. «¿Su pedido, señor?», preguntó un joven camarero, que claramente no lo reconoció. «Una bendición disfrazada». Christopher ni siquiera levantó la vista. «Solo café, el más barato». Ya no había tarjeta corporativa, coche de empresa ni apartamento de lujo. La caída había sido rápida y brutal. Las redes sociales se habían encargado de convertirlo en el rostro de la discriminación corporativa. Su nombre e imagen circulaban en las noticias sobre el caso. De vuelta en el Johnson Family Café, Maya cortó la cinta mientras los flashes destellaban. A su lado estaba su madre en silla de ruedas, sonriendo entre lágrimas. «Este espacio no será solo un café», anunció Maya por el micrófono. «Será un centro de oportunidades y conmemoración. Cada taza servida aquí contará una historia de resistencia. Y cada cliente será recibido con la dignidad que todo ser humano merece». Los aplausos resonaron en la calle. Entre la multitud, Zoe, ahora gerente de operaciones del nuevo establecimiento, sonrió ampliamente. Esa tarde, después de que la multitud se dispersara, Maya encontró a Edward sentado solo en una mesa de la esquina, observando a los primeros clientes. «¿Por qué decidiste poner a prueba a la gente así?», preguntó finalmente, la pregunta que la había desconcertado desde el principio. «Disfrazado de anciano necesitado». Edward contempló su taza un momento. «Cuando tienes dinero, Maya, la
Gente solo te muestra su mejor versión. Máscaras perfectas. Nunca sé quiénes son realmente hasta que creen que no hay nada más que ganar. ¿Y qué ganaste con todo esto?, preguntó ella. Esperanza, respondió él simplemente. La confirmación de que todavía hay gente dispuesta a hacer lo correcto, incluso cuando nadie los ve. La semana siguiente, el café de la familia Johnson inauguró su primera exposición. Una pared entera dedicada a documentar la historia del Cintostier establecimiento, desde su fundación hasta el robo y, finalmente, su restauración. En el centro, una fotografía ampliada mostraba a Thomas Johnson, bisabuelo de Maya, de pie frente al café original. Richard Reed, obligado a un humillante acuerdo extrajudicial, había tenido que asistir a la inauguración de la exposición como parte del acuerdo. Permaneció de pie en un rincón, visiblemente incómodo, mientras los visitantes lo observaban de vez en cuando, reconociéndolo de las noticias. En un momento dado, Maya se le acercó deliberadamente. «¿Señor Reed?» Se puso rígido. «Señorita Johnson, ¿sabe por qué no demandé a su familia por la vía penal, a pesar de tener suficientes pruebas?» Richard negó con la cabeza, incapaz de mantener el contacto visual. Porque no se trataba de venganza. Se trataba de lo correcto, de la verdad. Hizo una pausa. Y la verdad, a diferencia del poder o el dinero, nunca se puede robar, solo se oculta temporalmente. Un mes después, la revista Business Ethics publicó un perfil a página completa de Maya, destacándola como ejemplo de una nueva generación de líderes empresariales comprometidos con la justicia social. Ese mismo mes, Christopher Reed, al no encontrar trabajo en el sector, empezó a trabajar en un almacén a las afueras de la ciudad. «¿Qué harías diferente?», le preguntó un periodista a Maya durante una entrevista. «Si pudieras volver a ese día en la cafetería», sonrió Maya. «Absolutamente nada. Cada momento de esa humillación me llevó justo a donde necesitaba estar». En la última página del artículo, una foto mostraba a Maya y Edward juntos en la nueva cafetería, no como jefe y empleado, ni como salvador y víctima, sino como compañeros en una misión compartida de transformación. Debajo de la imagen, una simple cita de Maya. «La amabilidad no es debilidad. Es la valentía de mantener intacta tu humanidad en un mundo que constantemente intenta arrebatártela». Mientras tanto, en otro café del pueblo, Christopher Reed era rechazado en otra entrevista de trabajo. Su nombre era ahora sinónimo de prejuicios corporativos. Su futuro, tan vacío como su mirada. «Mi vida está arruinada», murmuró para sí mismo. Una camarera se acercó y le puso una taza de café recién hecho en la mesa. «Invita a la casa», dijo amablemente, reconociendo su situación. Christopher levantó la vista, sorprendido por la inesperada amabilidad. La misma amabilidad que había negado a tantos otros. A veces, la mejor lección no es solo perder lo que tienes, sino comprender finalmente el valor de lo que nunca supiste apreciar. Este es el poder transformador de un simple acto de bondad. Puede destruir imperios de arrogancia y construir un legado.